Y entonces nos vamos a ubicar. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 en adelante dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó sus cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amén. Quiero compartir en esta noche acerca del tema Dios de procesos. Dios de procesos. Y lo que acabamos de leer es uno de los tantos testimonios que encontramos en la vida de personas que en algún momento Dios obró en ellos. Y aquí en esta oportunidad se nos está describiendo acerca de Naamán, un hombre importante, un general del ejército del rey de Siria. Y nosotros encontramos varias cosas particulares de la manera en que Dios obra acá en este relato. Y lo primero que necesitamos recordar es que aunque Dios puede hacer lo que Él quiera en un solo instante, en la mayoría de los casos Dios no obra de esta manera, sino que lo hace por medio de procesos.
Es decir, que Él va construyendo poco a poco en el tiempo su obrar. A todos nosotros quizás nos gustaría, como lo quería Naamán, que Dios viniera así y lo sanara de una vez sin tanta cosa, ¿cierto? Y yo creo que ese de una u otra manera es el anhelo también de todos, ¿cierto? Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en adversidades, no somos muy diferentes a Naamán. Yo creo que también queremos lo mismo que quería Naamán. Que Dios venga y que Dios extienda su mano y nos quite el problema y se arregle todo de una vez y para siempre. Pero resulta que aunque Dios es un Dios de milagros, no queremos ahora negar que Dios haga milagros. Él hace milagros porque Él es un Dios sobrenatural. Sin embargo, en la mayoría de casos, Dios no obra instantáneamente a hacer cambios, sino que Él va obrando a través de los procesos en nuestras vidas. Y esto tiene una santa y buena intención. Al Dios obrar a través de procesos y no cambiar nuestras dificultades inmediatamente, hay una buena y santa intención detrás de eso, y es formar su carácter en nosotros. Formar su carácter en nosotros. Perfectamente el Señor hubiera podido sanar a este hombre así, ¿cierto? Como lo hizo y lo ha hecho a través del tiempo, ¿sí? Así puede sanar, así puede cambiar las cosas. Sin embargo, Él quiso hacerlo de otra manera. ¿Y por qué? Porque Él quería formar en este hombre carácter. Este hombre era un hombre importante y probablemente era un hombre orgulloso. Probablemente era un hombre muy autosuficiente. Y en medio de eso, el Señor quería formar en este hombre obediencia. Obediencia. Cuando el Señor le dice a través del profeta, ve y lávate 7 veces. Dios no necesitaría que él se lavara 7 veces para sanarlo. Dios no necesita nuestras obras. Sin embargo, ¿por qué Dios quería ponerle esto a este hombre? Para enseñarle obediencia, para formar carácter obediente y sumiso al Señor. Y esto es tan importante porque mediante los procesos Dios forma carácter en nosotros, mediante la enseñanza y el quebrantamiento de nuestras vidas y de nuestros corazones en los procesos. Y esto tiene algo de fondo, y es que muchas veces lo más difícil en nuestras vidas no es aprender algo nuevo, sino derribar lo viejo que hay en nosotros. A veces la lucha más grande no es solo por aprender algo nuevo, sino cómo poder derribar y quitar eso viejo que hay en nosotros. Así que Dios va derribando para luego poder edificar algo nuevo en nuestras vidas. Así opera Dios. Primero tiene que derribar para luego poder edificar. Primero tiene que quebrantarnos para luego podernos levantar. Primero tiene que desbaratarnos para luego podernos armar de la manera correcta. Y todos nosotros queremos evitar ese primer paso de desbaratar, de derribar, porque eso duele, porque eso no es agradable para nosotros. Y aquí Dios estaba tratando con el corazón y el carácter de este hombre. Estaba desbaratando su orgullo, estaba desbaratando su autosuficiencia para que se humillara a hacer lo que el Señor le había dicho que debía hacer, para luego Dios
edificar su obra en él. Y eso Dios lo hace en todos nosotros. Primero nos tiene que desbaratar para luego podernos armar correctamente. Porque a veces nuestras vidas no tienen la forma correcta. Y Dios tiene que coger y desarmarnos para luego volvernos a armar correctamente. No sé si les ha pasado a veces que uno está armando una cosa y toca desbaratarla totalmente para luego volverla a armar bien, ¿cierto? Porque no queda mal acomodar las piezas y así no funciona y es lo que dice luego la Biblia, el alfarero que trabaja en la vasija y de repente se echa a perder. Pero Dios comienza a trabajar nuevamente. Y aquí vemos a Dios obrando a través de los procesos. Y es en medio de estos procesos donde vamos conociendo más profundamente acerca de Dios. Allí conocemos su amor, conocemos su gracia, conocemos su verdad, su justicia, su santidad y su disciplina también. Nada malo en todo esto, todo tiene una buena intención y es hacernos más conformes a la imagen de Él. Amén. Así Dios tenga que enfermarnos, así Dios tenga que permitir una prueba difícil en nuestra vida que uno dice, ¿por qué esto? Así Dios tenga que permitir situaciones difíciles, pero si eso es para hacernos más conforme a la imagen de Él, entonces no hay pérdida en lo que está sucediendo en nuestras vidas. No lo podemos ver como algo malo. Debemos entender que Dios tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de Él con nosotros? Hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y eso de qué habla? Eso habla de formar el carácter y el corazón de Él en cada uno de nosotros. Y Dios se va a usar y se va a valer de todos los medios para formar ese carácter en nosotros. Aquí puso a Naamán a hacer algo terriblemente humillante: ir a bañarse en un río de Israel. Por eso él dijo, ¿acaso los otros ríos no son mejores que ese río? Dios humilló a este hombre. Y uno diría entonces, ¿Dios es malo porque humilla a la gente? No es malo cuando humilla a la gente para limpiarnos del orgullo que hay en nuestro corazón. Ahí está haciendo Dios ¿qué? Bueno. Amén. Ahí está haciendo Dios bueno. Cuando nos humilla para limpiarnos del orgullo que hay en nuestro corazón. Ahí está la bondad del Señor para con nuestras vidas. Así que el Señor nos invita a no desmayar en estos procesos. Aun cuando Él nos disciplina, nos corrige o nos pone a prueba, que es cuando normalmente más difícil son las cosas. Es más, Dios quiere aún que aprendamos a disfrutar los procesos y que no permitamos que estos nos amarguen. Dios quiere que aprendamos a disfrutar los procesos difíciles de la vida y que no permitamos que estos nos amarguen o nos resientan contra Dios o contra las personas que a veces Dios usa como lijas para pulir nuestro carácter. Amén. Y yo creo que Job experimentó algo así de quebrantamiento fuerte de parte de Dios. Y no solamente de parte de Dios, sino que también sus amigos se convirtieron en esas pullas en medio de la dificultad que le estaba pasando. Pero hubo algo característico días o momentos antes de que Dios hiciera restitución a Job, y es que Job oró por sus amigos, oró por ellos,
Oró por los que lo habían juzgado, por los que se habían levantado contra él cuando él estaba bien caído, como dicen, le cayeron más encima. Job después ora por ellos, los bendice. Y eso nos demuestra que aunque pasemos por procesos muy difíciles en nuestra vida, no debemos permitir que estos nos llenen de amargura o de resentimiento contra Dios o contra las personas. El domingo nos bendecía grandemente el testimonio de un misionero americano que hace algún tiempo había perdido a su hijo de, no sé, creo que 18 o 20 años. Había muerto su hijo y era su único hijo. Pero algo tremendo que él dice es: no le reclamamos a Dios. ¿Por qué? No nos resentimos contra Dios. ¿Por qué? Simplemente alabamos al Señor. Alabamos al Señor, porque Él sabe lo que hace. Como dijo Job, Él da y Él quita. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la actitud correcta. Así que para nosotros poder aprender a disfrutar los procesos, debemos tomar la decisión de elegir una buena actitud. Como dice Habacuc 3:17. Hay algo interesante allí. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo eso, o a pesar de todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué hizo esa persona en medio de toda esa situación que está describiendo? ¿Toma qué? Una decisión. ¿Y cuál es la decisión que toma? Alegrarse en Dios. Alegrarse en el Señor. Porque mientras no perdamos el bien más preciado, que es Dios mismo en nuestras vidas, aunque perdamos todo lo demás, seguiremos siendo bienaventurados y benditos. Pero si perdemos a Dios, el bien más preciado y más valioso, y ganemos todo lo demás, seremos los más desventurados y los más pobres en esta vida. Así que es importante ver que se puede elegir la actitud. Alguien dijo sabiamente que en la vida no podíamos elegir qué cosas sí y qué cosas no nos pasarían, ¿cierto? Eso no lo podemos elegir. Simplemente que nos llega, ¿cierto? Si uno pudiera decir que me pase esto, pero esto otro no. No podemos elegir lo que nos va a suceder en la vida, pero lo que sí podemos elegir es la actitud que vamos a tomar en medio de lo que nos suceda en la vida. Eso sí lo podemos elegir. Eso sí es nuestro. Eso sí lo podemos determinar nosotros. Y hoy podemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es la actitud que estamos eligiendo cuando nos vienen las pruebas? ¿Quejarnos, lamentarnos o alegrarnos y alabar al Señor? El pueblo de Israel estuvo en el desierto caminando allí durante años y su actitud fue una actitud equivocada de queja, de reclamo contra Dios, de amargura contra Dios. Y finalmente esa mala actitud los llevó a perecer allí en el desierto. Sin embargo, vemos a dos hombres que tuvieron una actitud diferente. La Biblia lo describe como un espíritu diferente. Y no se quejaron, no se amargaron, sino que confiaron en el Señor a pesar de lo que les estaba pasando. Y eso un día fue recompensado por el Señor. Eso un día marcó la diferencia entre ellos y entre los que
no tuvieron una buena actitud. ¿Quién pensaría que la actitud que escogemos en medio de nuestras circunstancias puede hacer una diferencia tan grande y nos puede llevar o no a lo que Dios tiene preparado para nosotros? La actitud, algo tan sencillo, pero tan poderoso en medio de la prueba y en medio de la adversidad. Así que escoger una buena actitud en medio de la prueba es hacer lo que hacía Habacuc. Con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo cual nos permitirá sacarle provecho a lo que nos sucede, aprender, mejorar, fortalecernos, madurar y crecer y seguir adelante. Las frutas necesitan de los rayos del sol para madurar, y así nosotros necesitamos de los procesos de la vida también para madurar. Y aunque Dios permite los procesos, Dios también nos provee todo lo necesario para que podamos atravesar esos procesos. Y aquí vamos a mirar algunas de las ayudas que Dios nos ha dejado para que atravesemos por los procesos que Él permite en nuestra vida. Lo primero lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31. Comienza el verso con una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este versículo termina mostrándonos algo que hace el Señor Jesucristo por nosotros, y es interceder. Y al mirar esto en un ejemplo práctico, encontramos en Lucas 22:32 una escena de la intercesión del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22, verso 32. Yo creo que todos nosotros agradecemos cuando alguien ora por nosotros, ¿cierto? Y somos bendecidos cuando alguien ora por nosotros. Y Lucas capítulo 22, verso 32 nos habla lo siguiente. Desde el verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado. Mire lo que dice el Señor Jesucristo aquí. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Rogar, es decir, interceder. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí encontramos algo maravilloso del Señor Jesucristo intercediendo a favor de ¿quién? A favor de Pedro. Y esto nos enseña algo especial, hermanos. Cuando nosotros estamos en pruebas aquí en esta tierra, además de haber alguien aquí en la tierra muchas veces doblando rodilla por nosotros, hay un intercesor mayor delante del Padre, Jesús,
que está allí pidiéndole por nosotros, que está allí pidiendo ayuda y que está allí pidiendo gracia para nuestras vidas. ¿No les parece eso maravilloso? Eso nos debe llevar a esa confianza mayor en el Señor, que en medio de nuestras pruebas y de nuestras luchas tenemos al mejor intercesor ayudándonos, a Cristo mismo, a nuestro Señor mismo. Pero luego también, en segundo lugar, vemos que el Señor, además de dejarnos a Cristo como nuestro intercesor, como nuestro mediador y nuestro ayudador, también nos ha dejado la fe. Por eso una de las cosas que el Señor pedía en su oración por Pedro era que no le faltara la fe. Y esa es una de las segundas ayudas que Dios nos deja en medio de la prueba. La fe, que es la confianza que podemos tener en Él. Es soltar el control nosotros, o cuando hemos perdido el control nosotros, descansar en que el Señor tiene el control. Amén. Porque nos sentimos tremendamente angustiados y desesperados cuando las cosas se salen de nuestras manos, cuando las cosas se salen de nuestro control. Ahí caemos en una gran desesperación, pero cuando entendemos que el Señor tiene el control, aunque nosotros no lo tengamos, eso nos da paz y nos da descanso y nos da tranquilidad. Y es esa pues la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Como dice Hebreos capítulo 10, verso 35, acerca de esto. Hebreos capítulo 10, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué declaración más poderosa esta? Y es el fundamento de nuestro caminar con el Señor, la fe. Una fe que no está basada en nosotros, sino una fe que está basada en Él. Cuando a nosotros las cosas se nos salen de control, cuando nuestras fuerzas acaban, cuando nuestras fuerzas se van, podemos entonces acudir a la fuente de toda fortaleza y ayuda que está en nuestro Dios Todopoderoso. La fe no es algo ciego. La fe no es algo ilógico. La fe es creer firmemente a aquello que está escrito acerca del Señor aquí en su palabra, y creer firmemente en lo que aquí está escrito. La fe no son emociones de que yo sienta esto o de que yo sienta lo otro. No, la fe no está basada en emociones. La fe está basada en convicciones, que es muy diferente. Las emociones son cambiantes. Las convicciones son firmes y permanecen en medio de toda circunstancia. Y lo que Dios nos da a través de su palabra no son emociones, son verdades que nos llevan a convicciones firmes en lo que Él es y en lo que Él ha dicho. En tercer lugar, el Señor nos deja su palabra. El Salmo 119, 105 expresa: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo creo que a todos nosotros nos parece tan hermoso ese versículo, pero cuando uno se pone a mirar que una lámpara y que una lumbrera
tú y yo la necesitamos es precisamente en la oscuridad, ¿cierto? No la necesitamos en el día. La necesitamos ¿dónde? En la oscuridad. Y esa oscuridad precisamente habla muchas veces de la prueba, de la adversidad, de la dificultad. Y que es ahí donde en medio de la prueba y de la dificultad necesitamos dejarnos guiar por la palabra del Señor. Dejarnos dirigir por la palabra de Dios en medio de ella. Ella nos provee sabiduría, consuelo y fortaleza para seguir adelante. Pero también el Salmo 50:15 nos dice: invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Dice el Salmo 50:15. Así que el Señor nos muestra aquí también otra de las ayudas que Él nos deja para atravesar los procesos, y es la oración, es el clamor. Aquí el Salmo está diciendo: invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Eso es hermoso, ver cómo Dios nos abre la puerta para que podamos invocar su ayuda en medio de la angustia y en medio de la dificultad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias así? Donde hemos estado en tremendas dificultades y hemos pedido la ayuda de Dios y Dios ha obrado. Amén. Todos podemos dar al menos uno, quizás varios testimonios de esos. Y si Dios lo ha hecho antes, ¿duda usted que Él lo puede hacer ahora? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que no dejemos de invocar. El problema a veces es que dejamos de orar, dejamos de buscarlo. Ahí es donde está el problema muchas veces. Finalmente, el Señor nos deja la iglesia. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Y el Señor deja la iglesia como otra ayuda para nosotros, como otro apoyo para nosotros en medio del caminar y de los procesos de la vida. Necesitamos de la iglesia. Por eso es tan importante involucrarnos y ser parte de la congregación, porque a través de la iglesia Dios también nos provee fortaleza. Dios nos provee de personas sinceras que nos dan un buen consejo, que se unen en oración por nosotros, que están ahí a nuestro alrededor para acompañarnos, para ser amigos, para ser familia en el Señor. Y eso es tan importante, que no veamos la iglesia solo como aquellas reuniones, sino que veamos la iglesia mucho más allá de una reunión. Veamos la iglesia como la familia de la fe, en la cual todos nosotros tenemos el deber de relacionarnos, de compartir y de establecer relaciones profundas, relaciones fuertes entre nosotros los creyentes, porque eso va a edificar y va a bendecir nuestras vidas. Amén. Eso es tan importante de entenderlo. Si tomamos cada una de estas ayudas que el Señor nos provee, es imposible que quedemos atrapados en los procesos de la vida. Con todo esto, es imposible que podamos quedar derrotados en medio de los procesos. El Señor permite los procesos, pero también de otro lado nos provee todo para que los podamos atravesar y para que podamos salir adelante. Amén. No intentar usar estas ayudas es necedad de parte nuestra, y estar pensando en usar otras cosas, lo único que va a generar va a ser más problemas en nuestras vidas. Dios ha dejado unos medios
de los cuales podemos echar mano en medio de los procesos. Pero si nosotros no los usamos y usamos otros medios, en lugar de arreglar el problema y en lugar de salir del proceso, nos vamos a meter en más problemas y el proceso se va a alargar y el proceso se va a hacer más duro y se va a hacer más difícil. Así que nosotros necesitamos ser entendidos y ser obedientes, como Naamán, después de quejarse y después de enojarse y después de decir no lo hago. Finalmente, el consejo de unas personas sencillas que le dijeron: oye, si te dicen que te laves y que vas a ser sano, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué le pones tanto pero? Si vas a ser sano y eso es lo que tú buscas, haz caso. Finalmente lo hizo. ¿Y qué pasó? Fue sano, porque Dios busca en nosotros formar la obediencia a Él. Y cuando nosotros nos rendimos y hacemos las cosas a la manera de Dios, veremos la mano de Dios obrar a favor de nuestras vidas. Veremos la mano de Dios operar en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo y que podamos estar pasando. No seamos necios, obstinados en medio del proceso. Rindámonos y digámosle al Señor, como nuestro Maestro lo enseñó, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas. Ahí Dios puede obrar. Finalmente debemos recordar que hay situaciones en nuestra vida que no se resuelven, no porque no sepamos qué hacer, sino porque no hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Escuchemos esto. Hay cosas en nuestra vida que no cambian y no mejoran, no porque no sepamos muchas veces qué hacer, sino porque no hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Y ahí estamos estancados y atascados en ese espacio. Pero cuando decidamos con valentía obedecer el consejo de Dios, allí veremos la mano de Dios obrar a nuestro favor. Así que qué bueno es entender cómo opera el Señor. Opera a través de procesos. ¿Para qué? Para formar carácter en nosotros y entender que en su gracia nos ha provisto ayudas maravillosas para poder atravesar los procesos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Padre, que siempre es esa luz, que siempre, Señor, está ahí para concientizarnos, Señor, y para hacernos ver las cosas de la manera correcta en que debemos verlas. Señor, gracias, porque nos ayudas a entender la manera en que tú obras, Padre, no en un sentido específico, pero sí en un sentido general de que tú eres un Dios de procesos, Señor. Padre, y que lo haces porque más allá de obrar un milagro, tú quieres formar un carácter en nosotros, Señor. Más allá de una sanidad, más allá de una provisión, más allá de tantas cosas que a veces creemos que necesitamos, lo que tú quieres formar es carácter en nosotros, tu carácter, tu imagen en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a disponernos, Señor, y a no ser necios, a no ser obstinados, a no ser rebeldes, Señor, y de esta manera hacer que los procesos sean más largos, más duros y más difíciles. Ayúdanos, Padre, a tener una buena actitud en medio de los procesos, Señor.
Ayúdanos, por favor, Dios,